Vamos a comenzar esta maravillosa jornada con Ariadna Rodríguez Vidal, técnico en cuidados auxiliares de enfermería y monitora de terapia, que nos va a hablar del sufrimiento silencioso, la familia del adicto. Como bien sabéis, las y los familiares sois uno de los pilares principales en el proceso de tratamiento de una persona adicta. Así que esta ponencia no solamente nos va a enriquecer, sino que también nos va a sumar y nos va a apoyar aún más a que hay que seguir trabajando con las y los familiares, esas personas que siempre están ahí y muchísimas veces de manera silenciosa. Ariadna, cuando quieras, muchísimas gracias por venir a Miajadas, por participar con nosotros y vamos a escucharte. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Estoy muy nerviosa porque es la primera vez que hablo en público y quiero poner las diapositivas. Compañero. Esto es lo mejor del directo. Sí. Bueno, el tema del que voy a hablar es del sufrimiento silencioso, la familia del adicto. Los puntos que quiero que veamos son cómo nació la idea del proyecto, cómo se puso en marcha el grupo de la familia, la terapia de familia o en familia, las bases teóricas, los objetivos que son el familiar y el familiar del adicto, y la experiencia, los componentes del grupo. Es que aquí no sale. Como experiencia no la vas a olvidar. No, de verdad que no. Ahora. La experiencia, los componentes del grupo, el desarrollo, los temas tratados, la evolución de los familiares y los adictos. Voy a exponer algún caso y la reflexión personal. La idea nació a raíz de entrar en el mundo de los adictos, de ir a congresos, a jornadas y de comentarlo con personas allegadas que cuando ven un ápice de luz sacan su problema, la codependencia. Normalmente este tema en la calle no se suele hablar y tienes que tener mucha confianza con las personas para que te digan que tienen el problema. Yo tengo una amiga muy cercana que llevábamos mucho tiempo quedando y le dije que venía a congresos y a jornadas de adicciones. Y ese día ella me comentó que su hijo era ludópata, que había ido a un montón de sitios para ver si la podían aconsejar, para ver si la había... Pero si él no quería tratarse, a ella no le hacían caso. Al final, comentándolo con Paco, decidimos montar en Alcoy una terapia de familia, intentar a ver dónde podíamos ir para poderla llevar a cabo. Así que nos pusimos en marcha. Buscamos un espacio terapéutico que nos cedió la Cruz Roja, donde pudimos citar a familiares que necesitaban ayuda, ya que se sentían desesperados como en un pozo, ya sea con sus hijos o sus parejas. Ese día las familias que vinieron estaban
Se les veía en la cara que estaban fatal, que no sabían cómo contarlo, como vergüenza. Hicimos una especie de merienda y hablamos todos en general un poco de la situación de cada uno. En octubre empezamos a moverlo y en noviembre ya empezó la terapia. Primero empezó con familiares, dábamos información sobre qué era la adicción, sus causas, la evolución, el tratamiento y que la convivencia fuera más fácil, ya que los familiares podrían entender su forma de actuar y el cómo tratarlos para poder ayudarlos en el camino de la rehabilitación y el amor duro, con unos límites y unas estrategias. Con el tiempo empezaron a venir algunos hijos de los adictos. En un principio pensábamos que la terapia esta no iba a funcionar, que entre adictos y familiares no iba a ir la cosa. Y al cabo de varias sesiones nos dimos cuenta de que la terapia mixta ayudaba incluso más que la terapia solo de familiares, porque cada uno con su experiencia personal hace pensar al otro. Y se ha convertido en una terapia multifamiliar, ya que todos se preocupan por todos e intentan entender la codependencia del familiar y la adicción del adicto. Siempre se ponen en el ojo ajeno, o sea, el mismo hijo no entiende al familiar, pero sí que entiende al otro familiar y al revés. Las bases teóricas... A ver, espera, es que... Se me ha saltado una. Las bases teóricas son los enfoques en familia, que se considera que la familia es un ambiente en el que cada miembro influye en los demás. La adicción, que puede alterar los roles y las funciones familiares, creando tensiones y conflictos. Y al final se hace la codependencia, que se define como una relación en la que una persona depende emocionalmente de otra que tiene un problema de adicción y puede manifestarse como un comportamiento controlador de victimización o de evitación de conflictos. Los objetivos de la terapia es ayudar a las familias a reestructurar sus patrones de interacción y desarrollar una comunicación más abierta y honesta. La teoría del aprendizaje, que busca modificar las creencias y los comportamientos que promueven al consumo de sustancias. Y el objetivo es ayudar a las familias y a identificar y romper los patrones de codependencia para que puedan cuidar de sí mismos y apoyar al adicto de manera más saludable. Otros aspectos importantes que hacemos allí en la terapia es que pueden haber posibles recaídas y debes de preparar a la familia para ello y enseñar estrategias para afrontarlas. El comportamiento de la familia, que la adicción afecta a todos los miembros de la familia, no solo al adicto, por lo que la terapia debe involucrar a todos. La mejora de la comunicación entre los familiares y los adictos, que es fundamental para reconstruir las relaciones y establecer unos límites claros y saludables en la familia. Es importante para proteger a todos los miembros, incluyendo al adicto, y para facilitar la rehabilitación. La terapia busca empoderar a la familia para que pueda apoyar al adicto de forma eficaz y saludable. En resumen, los grupos de familia de adictos se basan en la idea de que la adicción es un problema familiar que afecta a todos los miembros y requiere un tratamiento integral que aborde tanto al adicto como a la familia. La terapia busca mejorar la comunicación, establecer límites, romper los patrones de codependencia y empoderar a la familia para que pueda apoyar al adicto de forma saludable y efectiva. En nuestra terapia, los componentes del grupo somos el terapeuta, que ayuda a las familias a entender y abordar el impacto de adicción en sus vidas, guía a la familia en el proceso de recuperación del adicto, el coterapeuta, que participa en la conducción de la sesión terapéutica familiar, supervisa la revisión de la terapia tras cada sesión, también tiene una labor de soporte y coordinación, empatía y refuerzo, disponibilidad constante. Los familiares, que somos entre familiares y adictos rehabilitados y en proceso de rehabilitación, seremos unos 15
cada sesión más o menos. Y también tenemos un grupo de WhatsApp, que se acuerdan las citas de la terapia y en momentos puntuales los familiares comentan su estado de ánimo. Es un grupo que la verdad es muy confidencial. Una vez estamos allí, lo que pasa allí se queda allí y estamos muy contentos de él. Nuestro plan es no hacer todo teoría, ni tampoco todo casos personales. Intentamos realizar cada sesión intercalando la teoría, qué es una acción, qué es una adicción, la codependencia, las recaídas y también casos personales en los que los familiares o adictos que lo necesitan pueden desahogarse. En cada sesión se intercala información sobre distintos aspectos de las adicciones, con testimonios y experiencias de los familiares y adictos, reforzando en ocasiones con la realización de ejercicios, incluso dándoles en ocasiones tareas para casa. Las sesiones son semanales, con aproximadamente una duración de 90 minutos. Y la mayoría de las sesiones acuden todas las personas, menos algunos que puntualmente no pueden venir y se conectan por vía Zoom. Los temas tratados, hemos hecho una escala de valores que son principios y creencias que cada persona considera importante en su vida. Hay que ordenarlos según las prioridades de cada persona. Estos valores orientan nuestras decisiones, comportamientos y relaciones. No se trata de lo material, sino más bien aquellos principios éticos y morales que van a ser guía en cada persona. En nuestra terapia se habló mucho de la aceptación, de aceptarse a uno mismo y su problema, hay que aceptarlo. De la familia, se hablaba mucho de por ambas partes, al ser la familia la que quería ayudar al adicto y el adicto al fin y al cabo no quiere hacer daño a la familia. La salud mental y física, la amistad, porque muchas veces no te atreves a contarlo a un familiar y lo cuentas a un amigo. La sinceridad, ya que eso entre el adicto y el familiar al final se pierde porque no eres realmente sincero con el familiar. La lealtad, el amor y el respeto. El respeto hacia todos, hacia tanto al familiar como hacia el adicto. Este ejercicio también lo hicimos, en qué escalón nos ubicamos, que representa cada paso que debes dar para alcanzar algo que desees. El primer y segundo escalón representa la negación, ya que o no quiere hacerlo o no se ve capaz. El tercero ya es diferente, ya hay algo de esperanza porque en este caso quiero hacerlo. En el cuarto se pregunta qué tiene que hacer para poder conseguirlo, cómo tiene que hacerlo. En el quinto lo intenta. En el sexto está más seguro de sí mismo y se ve capaz de poder conseguirlo. En el séptimo lo hace y en el octavo lo consigue. La confianza en uno mismo es el primer peldaño para ascender por la escalera del éxito. En este ejercicio, cuando lo dimos a la familia y a los adictos rehabilitados se veían en sí puedo directamente, ya sin pasar otra escalera, y los familiares, muchos, en no puedo hacerlo. Con el paso de las sesiones nos hemos quedado todos en el cuarto, casi, cómo hacerlo. Trataré de hacerlo, puedo hacerlo y lo haré. Y si tenemos que bajar, vamos a bajar a cómo hacerlo, de ahí no pasar. También hemos hecho PowerPoint, el de la familia como recurso terapéutico, que ver con una familia estructurada puede servir de apoyo para una correcta recuperación del adicto, ya que a través de una correcta información te facilita la detección precoz y la ayuda necesaria durante el proceso terapéutico. Y la codependencia. El familiar del adicto queda subordinado al proceso adictivo, olvidándose de su propia vida y enfocándola solo en la de su familiar, creyéndose responsable y culpable de la situación del adicto.
Hemos hablado mucho también de la conducta adictiva, que es aquel comportamiento de búsqueda, obtención y consumo de drogas o realización de la conducta problema, juego, sexo, en la que ésta cobra más protagonismo que otras sustancias que anteriormente eran importantes para el paciente, haciendo que éstas pasen a un segundo plano o que le parezcan necesarias. Implica una situación de pérdida de control ante la conducta problema, en la que se altera el orden de prioridades del sujeto. Nos acompañó por vía Zoom una psicóloga de México, se llama Dulce, que trabaja con los familiares de adicciones ahí en México, y nos hizo un mindfulness, que es una técnica de meditación que busca entrenar la mente para centrar la atención y redireccionar los pensamientos. Muchas personas la practican para reducir el estrés, mejorar su concentración o incrementar su bienestar emocional. También hicimos otra sesión de relajación dirigida, que nos la dirigió Paco Pascual. Nos acostamos todos en el suelo con almohadillas. También entró un día por Zoom Yolanda, de AERGI, que nos hizo una sesión dedicada a cambiar los hábitos y tuvimos un cambio de experiencias, que si queréis os leo un trozo del tema que vimos, que era cambiar los hábitos, y que uno de los principios básicos en la rehabilitación de cualquier adicción o codependencia es alejarse de las zonas relacionadas con el consumo, trapicheo y venta de las sustancias por las que la persona adicta se suele desenvolver. En el caso del alcoholismo, evidentemente, alejarse de bares, restaurantes y de toda la órbita del trago en general. En el de la ludopatía, escapar de los centros de juego, públicos o privados, e incluso de los inofensivos juegos de mesa caseros. Muy importante tener esto en cuenta en casa. En el de otras actividades adictivas de lugares, personas y referentes habituales del comportamiento. Las personas adictas lo son con todos los sentidos, no consumen o actúan como el resto de la gente. Todos sus sistemas se ponen en funcionamiento al revivir situaciones o estímulos de consumo, acontecimientos especiales, lugares y actividades relacionadas con la adicción, determinados olores, ruidos, colores, ropas, etc. También hemos hablado mucho de la culpa, tanto del familiar como del adicto, que se sienten muy culpables por el estado, el familiar, por el estado del adicto, que si lo he hecho mal, que si es por mi culpa, que no hago bien, en que puedo ayudarlo, y el adicto pues porque está haciendo daño al familiar. La persona con un problema de adicción va a conectar con la culpa, que resulta ser el eje central de un conjunto de emociones, sensaciones, sentimientos y pensamientos improductivos que generan malestar. En la terapia se tratan todos estos aspectos para que los adictos y familiares disipen el sentimiento de culpa y se hagan responsables de la situación de cada uno. Hemos hablado de la adicción como enfermedad, que todas las sustancias que consideramos drogas, es decir, aquellas que son capaces de producir adicción, llevan a cabo sus efectos, modificando de alguna manera la neurotransmisión en el sistema nervioso central. La terapia ayuda a conocer el trastorno adictivo como una enfermedad que afecta al cerebro y a no tratar al adicto como a un vicioso que consume porque quiere. Esto muchas veces, depende de familiares, nos cuesta un poco porque no entienden realmente el cerebro del adicto. Entienden que lo hace porque quiere, porque le gusta el juego, le gusta fumarse 2 porros con los amigos y aquí estamos intentando que lo vayan conociendo, que vayan viendo cómo actúa el cerebro del adicto. Los traumas, también se ha hablado mucho de los traumas. En esta ocasión estuvimos Paco Pascual y yo diciendo que puede ser muchas veces que la adicción venga por algún trauma pasado. Los pusimos en la terapia y todos tenían un trauma. Por alguna razón empezaron a ser adictos por algún trauma. Un choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente, respuesta a un evento que una persona encuentra altamente estresante,
y cada tipo de respuesta al trauma, pues una lucha, una huida, inmovilidad y adulación. Tienen características distintivas. Reconocerlas puede ayudar a las personas a identificar sus propias reacciones al estrés o al peligro y a buscar el apoyo adecuado. Tanto el adicto como al familiar les es interesante conocer aquellas situaciones que puedan llevar a un consumo o a una recaída. De la misma forma, saber en todo momento las estrategias, actitudes y recursos que impiden un consumo pueden servir para manejar situaciones conflictivas. La primera sesión, las caras de sorpresa y de desconcierto eran evidentes de los familiares. Pasadas las sesiones, la sensación de confianza y confort, así como la necesidad de escuchar y de hablar, fue la norma. Están todos deseando que llegue el martes para contar algo, para hablar, y se nota mucho a la hora de ahora. Vienen mejor arregladas, vienen mejor vestidas, pintadas. Lo digo pintadas porque normalmente son madres las que vienen. Ahora viene un papá, ahora viene un padre y una pareja. El aspecto interno y externo de los participantes fue cambiando, observando tanto en el rostro como en las palabras una expresión de sentirse comprendidos y una mejora evidente. Las preocupaciones se convierten en abrazos. Al fin, cada terapia empieza con ¿tiene alguien algo que decir? Y si tienen, hablan, y si no tienen, proseguimos a lo que tenemos que decir. Y cuando acabamos, mi hija, que viene a la terapia, también dice, nos damos un abrazo, y nos damos todos un abrazo. He puesto a propósito de un caso, pero voy a nombrar unos cuantos porque creo que cada uno tiene su cosa. Hay un chiquillo que tiene 23 años que es adicto al cannabis y al alcohol. Su trauma es de bien pequeño porque es adoptado y tiene TEAF, que es el trastorno del espectro fetal, del espectro alcohólico fetal. Desde los 15 años consume, su padre lo ha tenido siempre en una urna porque era un niño muy deseado y todo lo ha conseguido, y él dice que habla con él y le dice, pero en realidad hace lo que quiere. Y a raíz de venir al grupo, empezaron a venir al grupo, ha intentado varias veces meterse en algún programa de estos de rehabilitación sin conseguirlo, y ahora el martes entra en una de esta terapeuta privada, no me sale la palabra, unidad terapéutica privada. Luego hay otra pareja que el alcohólico es él, vienen los dos y tiene muchos altibajos. También le está ayudando mucho la terapia para poder controlarse y verse mejor. Viene otra madre, una madre que se le veía fatal, que rechazaba un abrazo, rechazaba un beso, rechazaba una muestra de cariño. A su hija no la podía ver, le deseaba la muerte. Y a raíz de las terapias ha ido cogiéndole, sabiendo cómo tratar a la hija. La hija ha venido a terapia alguna vez y está muchísimo mejor. Otra madre que intentó suicidarse, que su hijo tampoco le daba esperanzas, se fue a una unidad terapéutica a Castellón y se fugó con una chica que también estuvieron consumiendo y parece ser que lleva medio año ya sin consumir y está viniendo a terapia también. Y otra que no sabía nada de su hijo, que hasta que su hijo se lo contó, ella no sabía nada de adicciones, y a raíz de la terapia también le ha venido muy bien para poderse poner en el lugar de su hijo, y su hijo también está viniendo a terapia. Así que estamos muy contentos por esa parte porque están todos muy volcados en la terapia. Mi reflexión personal es que casi con total seguridad cada uno de nosotros tiene un familiar o un amigo muy cercano que padece un trastorno adictivo. La persona que tiene una adicción tiene una conducta en comportamiento a veces difícil. Entender y la forma de dirigirnos a él o de abordar el tema nunca es fácil.
Por otro lado, el familiar, la persona allegada que quiere ayudarles, no sabe cómo hacerlo porque no termina de entender lo que le está pasando. Cuando se le intenta ayudar, quien no acepta la ayuda o incluso no entiende el sufrimiento de este familiar, eso es el propio adicto. Y esta terapia permite, por un lado, que se exprese libremente la persona que tiene la adicción, al mismo tiempo que el familiar puede dar un punto de vista. Al final todos necesitamos hablar y desahogarnos. Y la empatía y el saber que te están escuchando y no te están juzgando es muy importante. Por eso de estos temas no se puede hablar con mucha gente. El tema de los traumas, que se me ha olvidado comentarlo antes, muchas veces es por abusos sexuales allí, por maltrato, por las separaciones, por la adopción, que el chico no entiende porque su madre no lo quería. Y eso, al final, cada uno tenemos nuestro trauma en la cabeza y unos saben llevarlo mejor que otros. Lo curioso del caso es que a partir de este diálogo reflexivo, tanto uno como otro terminan por entender la situación que se está viviendo y en muchas ocasiones entre los dos hallan la respuesta a ese problema. Siempre acompañado con amor duro, pero con un amor duro, en el que las normas y los límites están para cumplirse, huyendo de una codependencia emocional y afectiva que lo único que hace es entorpecer el proceso terapéutico y, por lo tanto, encontrar la solución adecuada. Y bueno, para finalizar, me gustaría finalizar con una frase de Hipócrates para que nos haga un poco reflexionar. Antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ariadna. Muy detallado cómo se lleva a cabo y cómo se gestiona un grupo de terapia para familiares, muy necesario. ¿Alguna de las personas que estáis participando en la jornada que quisierais hacer alguna pregunta? ¿Tenéis alguna duda? ¿Que alguien rompa el hielo? Venga, V. A ver. Ay, mira, la compañera. Espera, V, tenemos una compañera por ahí. ¿Te puedes levantar, si no te importa? Sí. Mira, te acerca el compañero un micrófono y así te escuchamos mejor. Hola, soy una enferma alcohólica de Álvarez San Benito. Lo último que se ha hablado de los familiares que les es muy difícil de entender nuestro problema y también creo que es muy difícil saber cómo tratarnos y saber cómo asumir ellos el problema que tenemos. ¿Qué consejo le darías a nuestros familiares realmente? Porque yo he intentado explicarles muchas veces cómo nos sentimos, el daño que hacemos, pero también el daño que nos hacemos a nosotros mismos y que la sociedad también nos hace daño a nosotros, por otro lado. ¿Cómo poder explicarles a ellos? Porque yo lo he intentado de varias formas y creo que no he conseguido que ellos lo entiendan. ¿Cómo explicarles en no muchas palabras para que a lo mejor puedan comprender de una manera más simple qué es lo que realmente significa ser un enfermo adicto? Yo en este caso he sido al alcohol. Entonces esa era mi pregunta. Gracias. A ver, Sí, está bien. Es muy difícil de comprender el cerebro del adicto. Tiene que tener paciencia y no hay que sentirse culpables. Nadie es culpable de nada. Simplemente pues, hay responsabilidades, pero culpabilidad ninguna. La terapia nos sirve para ayudar a entender, por lo que te decía, que es muy difícil que el familiar a lo mejor a ti sí que te entienda, pero a lo mejor entienda al adicto de la otra casa, porque es del ojo ajeno. Entonces las terapias van muy bien porque entre todos hablan y al final todos tenemos el mismo problema.
eso ayuda mucho a poder entender al adicto, que al final es lo que se quiere, entenderlo para poder ayudarlo. Por mucho que se lo expliques tú, creo que como hay choques, no lo harás entender. Lo suyo sería que fueseis a una terapia de familia y que probarais a ver. Gracias. V quiere hacer una pregunta. Juan Luis, ¿te importa pasarle el micrófono a V? Bueno, Ari, enhorabuena porque no te he visto tan nerviosa, ¿vale? Te he visto bien, has estado ahí, ¿vale? Muy bien. Así que me alegro mucho de que esto rompas el hielo cuando estás aquí y con nosotros en nuestra casa. Muchísimas gracias. De esa parte encantado. Luego hay otra cosa que me gusta mucho y es que, por ejemplo, nosotros hacemos una terapia conjunta al mes. Tenemos siempre a los familiares en un lado y a los adictos en otra sala. Pero personalmente te puedo decir que lo que más me ha hecho a mí aprender de lo que ha sido la terapia conjunta, es decir, donde estamos el adicto con el familiar. Ahí es donde realmente sí que se crece de una forma mucho más en común. Así que eso que estáis haciendo, porque siempre estáis haciendo, habéis empezado familiares porque te has preocupado de esto, pero que el adicto esté con vosotros. Los niños que están empezando a consumir cannabis, que vengan con sus madres y que estén escuchando así, me ha encantado la idea. Me ha gustado mucho y yo creo que es una buena proposición para algunas cosas. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Carla, cuando quieras. Vale. Aprovechaba porque tenía el micro al lado. Bueno, te quiero felicitar también. Se ha entendido todo perfectamente, así que enhorabuena. Muchas gracias. Y quería preguntarte, porque has comentado al principio que se fundamenta en una base teórica, aunque intentáis que sea participativo, con ejercicios y tal. Quería saber si las temáticas que trabajáis es a demanda de lo que se va viendo en el grupo o tenéis una guía de la que se parte. Nosotros empezamos con las reflexiones de los familiares y depende de lo que vamos viendo, vamos preparando la sesión para la semana siguiente. No tenemos una guía. Sale el tema, por ejemplo, de los traumas, que salió la otra vez, pues intentamos coger información de los traumas para poder expresarles a la familia e intentar que entiendan el trauma, la culpa. Pero siempre no tenemos programadas unas sesiones semanales para hacer, ¿no? Conforme van avanzando las semanas vamos viendo. Una semana sí que es verdad que se pierde, es que los 90 minutos pasan volando. Empezamos a las 7 y a las 9, cuando miramos la hora, ¿sabéis qué hora es? Las 9, vámonos. Y se pasan hablando, o sea que a lo mejor tenemos algo preparado y ese día no se ha hecho porque la gente necesita hablar. Se deja para la semana siguiente, pero normalmente intentamos hacer una semana de reflexiones de las familias y otra semana de teoría. Gracias. Gracias. ¿Otra compañera, otro compañero? Un aplauso. Ahí, perfecto. Hola, buenos días. Enhorabuena, Ariadna. Gracias. Para ser tu primera nos ha notado mucho. No se ha notado nada, exactamente. Estaba yo pensando, se ha hablado siempre mucho del estigma del adicto, pero es posible que el familiar esté más estigmatizado que el adicto y por eso a veces tapa en exceso los problemas del adicto en vez de sacarlos al aire e intentar esa curación o rehabilitación más que curación. Totalmente, porque es una situación que al fin y al cabo les da vergüenza contar porque no es una situación agradable y se ha notado en el grupo de terapia que una vez lo han soltado, o sea, lo difícil es el primer día,
que lo tienen que soltar, pero una vez lo han soltado es que hablan tan abiertamente de la situación que es increíble, tanto unos como otros. El estigma de la sociedad, la gente de a pie muchas veces no puedes contarle más de 4 cosas, es un hecho. Y ahí en la terapia se desahogan porque es una cosa que no está, ni hay estima ni nada, es todo respeto, sin tener la necesidad de discriminar a nadie, solo escuchar, hablar y comprender, y ya está. Gracias. Creo que ahí había otra compañera, un aplauso. Muy bien. Lupe, ¿le puedes pasar el micrófono? A ver, hola. A ver, es que hoy no iba a hablar, pero hoy me acompaña mi hermana, ¿vale? Yo lo primero, darte también la enhorabuena. Yo sé lo que es también subirse ahí por primera vez y lo has hecho muy bien. El tema de los familiares, sí que es verdad que nosotras cuando llegamos a ALRES, sí sabemos el problema que tenemos, aunque no lo queramos reconocer. Por lo menos en mi caso yo sabía perfectamente qué problema tenía. En mi casa se sabía también, porque ya había explotado de todas las maneras posibles. Y yo hay un momento que siempre recuerdo, que es ya al año y pico de estar yo en ALRES, volví a ver a mi madre sonreír. Hacía muchísimo tiempo que yo no la veía sonreír y en parte pues mucho fue por el apoyo que encontró en las terapias de familiares en ALRES. Porque es que es verdad que mi madre además es una persona bastante cabezona, vamos a decir, y como me dice muchas veces mi hermana, es que ella a lo mejor no entiende... no te termina de entender, pues porque viene de otra cultura, ¿no? Viene de otros tiempos, pero entender a un adicto, como has dicho, o a una adicta, como has dicho, es muy difícil, porque yo ya después de 2 años y medio de rehabilitación he tenido hace una semana o unos días que, discutiendo con mi hermana, ella me decía, es que tú pides que te entendamos a ti, pero es que tú tampoco nos entiendes a nosotras. Entonces, el que tú puedas hablar con otras personas que han pasado por lo mismo que tú, no digo los adictos, sino de los familiares. Nosotros en ALRES Badajoz tenemos la suerte de que tenemos a familiares con una larga trayectoria. Aquí al lado tengo una persona que lleva 30 años, 31 me está diciendo. 39, madre mía. Y entonces, al final, son las mismas historias, aunque sean diferentes consumos, aunque sean diferentes sustancias, las consecuencias son las mismas. Y sí que van aprendiendo, igual que nosotros vamos aprendiendo, lo que es la enfermedad. Porque al principio un familiar es muy difícil que entienda que esto es una enfermedad, ni siquiera lo entendemos nosotros. Es como, tú no dejas de beber porque no quieres, tú haces esto porque tú quieres. Y aprenden a que esto no es una enfermedad a la misma vez que lo aprendemos nosotros, y es mucho más llevadero. Y ya está, que enhorabuena a ti y gracias a todos y todas las familiares que nos han aguantado el camino. Muchísimas Muchas gracias. Compañera de Miejadas, por favor, Lupe, si puedes pasar el micrófono hacia adelante. La compañera de Miejadas. No, soy compañera de Almendralejo. Ay, perdón, siempre te digo de Miejadas, vaya que yo también. Mi nombre es Esperanza y soy esposa de un enfermo alcohólico. El entender la enfermedad no recibe de que la pueda solucionar. No es algo que esté en las manos del familiar. Muchas gracias por lo que estáis haciendo. Siempre las terapias conjuntas, sí es verdad que se aprende más que de ninguna, porque es cuando ves el comportamiento del familiar y el del enfermo. Entender a la persona, ya no así al enfermo, sino a la persona, va en el diálogo que puedas mantener. Lo mismo con el alcohólico que con el familiar, porque hay que estar para poder entender. Hay veces que nosotros no se trata de entender, sabemos que la enfermedad para ellos es duro, que dentro de los dos ellos pasan más, por la sociedad con la que vivimos, porque se señala, nosotros somos las pobres y ellos un poquito los tiranos, pero sí es verdad que todo depende de cómo vaya la rehabilitación del enfermo para el familiar.
Nosotros entendemos, por lo menos yo entiendo que mi marido es un enfermo y está expuesto a recaídas, pero eso no quiere decir que yo sea capaz de sufrir siempre de la misma manera. Digo sufrir por mi comportamiento y por mi sentimiento, no por el del familiar. ¿Cómo entiendo yo a mi familiar? Pues con los años, cuando mi familiar ha ido estando sin consumir, hemos ido dialogando, entendiéndonos, él contándome sus sentimientos dentro de su adicción y fuera de su adicción, y yo contándole los míos, los que se pueden compartir, porque la realidad es que hay sentimientos que no se puede compartir. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchísimas gracias. Ah, sí tenemos de la compañera de Miejada. Esta sí es de la compañera de Miejada. ¿Me levanto o no? Lo que tú... A ver, yo por echar también una manilla, ¿vale? Mi nombre es Pepi. Yo hay algo que siempre les digo a mis compañeros en Alred Miejada. Lo primero, estamos hablando de que las adicciones están contempladas como enfermedad dentro de los trastornos mentales. Recordemos que hoy por hoy los trastornos mentales, el tema de la salud mental aún está muy vetada, está muy estigmatizada a nivel social. O sea que no solamente hablamos de las adicciones, hablamos de muchos otros trastornos mentales. La diferencia con otros trastornos mentales es que en las adicciones tenemos la idea de que uno entra porque quiere. Es decir, y sí que es verdad, al principio es teóricamente algo voluntario. Pero yo siempre les digo cuando me dicen, es que eso, la frase típica, si tú bebes porque tú quieres, ¿no? Yo siempre les digo lo mismo, imaginaros que tuvierais una pierna rota, hubierais tenido un accidente, tenéis una pierna, todo vuestro cuerpo roto, estáis encamados. ¿No se os ocurriría a nadie que está encamado con todos los huesos rotos decirle levántate y anda? ¿No? ¿Por qué? Porque somos conscientes y estamos viendo que esa persona tiene una incapacidad para hacerlo. Pues esto es lo mismo. Esto hay una incapacidad para dejar de. Con lo cual, yo creo, como en todos los trastornos mentales, lo importante es la información, el aprendizaje y el empezar a contemplar los trastornos mentales como otros muchos trastornos que incapacitan a la persona a tener una vida plena y sana y saludable. Entonces, mi reflexión y mi aportación, si vale de algo, es que busquen información, que busquen ayuda y con ayuda de profesionales y con tiempo, que es muy importante el tiempo, los familiares podrán ir comprendiendo a sus familiares enfermos. Y sobre todo eso, paciencia, confianza, tiempo y sobre todo información y ayuda profesional. Y enhorabuena por tu exposición. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Pero yo creo que se empieza a consumir no ya con la enfermedad, se empieza a consumir con los amigos, en plan diversión, en plan no piensas que vas a tener una adicción y eso es evadirte de la realidad. Cuando empieza a ser una adicción ya es un problema mental que no tiene nada que ver con las primeras veces, ya es porque tienes verdaderamente la enfermedad y eso no lo puedes controlar. Creo que queda una pregunta por allí, la última. Si podéis pasar el micrófono. Gracias a Laura que me lo comunicó. Realmente vengo como he sido catequista,
durante unos años. He tenido un grupo de niños maravilloso durante ese tiempo, niños que cogimos con 8 añitos y hemos soltado con 18. A lo largo de ese tiempo se creó un vínculo bastante estrecho con algunos de ellos, de forma que hablaban con nosotros, que nos veían como adultos. Hablo con nosotros porque éramos 2 compañeras, ¿vale?, las que llevábamos el grupo. Y te dabas cuenta que era una minoría, eso es cierto, pero sí que es verdad que normalizaban tanto el consumo del alcohol que había veces que a mí, como madre que soy también de jóvenes, me llamaba muchísimo la atención. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos nosotros, como adultos, hacerles entender que hay cosas que no son normales? Que no normalicen tanto, que no es normal salir un sábado y gastarme 200 euros en alcohol y bebérmelo. ¿Vale? Hablo de alcohol y hablo del tonteo. Yo no lo hago, pero mi amigo que está a mi lado sí se está metiendo una raya. ¿Cómo hace, siendo madre, pero no su madre, porque probablemente ese conocimiento él lo tendría que confiar a otro adulto más cercano a él que le pudiera ayudar o lanzar otra mano, y yo, que soy adulta, pero no soy su madre, ¿cómo podemos hacer para hacerle entender cierto tipo de cosas? Es complicado porque la verdad es que el alcohol está a la orden del día. El otro día, por ejemplo, vas con unos amigos, todos piden cerveza, tú pides unas Schweppes y porque tú pides unas Schweppes ya te están diciendo, chica, tómate una cerveza, que no pasa nada, pero una cerveza. Es intentar... Creo que debería de ser de arriba los que intentaran pues, las publicidades del alcohol, el quitar un poco de personalidad al alcohol en las juergas, en las diversiones, que parece que lo tenemos ahí, que si no hay alcohol no hay juerga. Debería de ser sacar más marketing de cómo pasarlo bien sin alcohol. Para mí, porque la gente consume desde cada vez más jóvenes y no, si tú no lo haces, eres el que queda mal, tienes que tener las ideas muy claras, luego al final puede que caigas y eso yo creo que tiene que ser más de arriba, más publicidad para divertirse sin alcohol. Un aplauso fuerte. Muchas gracias.